Hace algún tiempo fue noticia internacional la siguiente información. La policía japonesa buscando en tiendas y almacenes caramelos envenenados, después de que en 9 paquetes de caramelos se encontraron mensajes amenazadores en Tokio y Nagoya. 5 de esos caramelos contenían cianuro. La policía dijo que esto era obra de un grupo identificado como el hombre con 21 rostros, y por lo menos 30 firmas comerciales del ramo habían sido amenazadas de esta manera. Esto fue algo realmente terrible, ¿no le parece? Pero permítame mencionar algo aún más terrible. Una persona que va a la iglesia, canta y da su ofrenda, y derrama cianuro verbal contra todo y contra todos. Escúcheme, en la misma página del periódico y debajo de la historia de los caramelos envenenados, había otra historia informando acerca de la Iglesia Evangélica de Londres y diciendo que el sínodo de esa iglesia públicamente declaró que estaba buscando su alma colectiva, presionado por la reacción del público frente a las declaraciones de uno de sus obispos que dijo que tenía dudas acerca de aceptar literalmente la verdad bíblica sobre el nacimiento virginal, la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora recuerde, esto no lo dijo un analfabeto o un don nadie, sino uno de los miembros del sínodo de la Iglesia Evangélica de Inglaterra. Este obispo incluso había sido profesor de teología en uno de los seminarios londinenses, o sea que enseñaba a otros. Ya se puede imaginar lo que enseñaba a sus estudiantes. También declaró que los cristianos no están obligados a creer que Jesús fue divino y que la historia de su nacimiento virginal fue inventada para simbolizar la fe en Jesús y certificar que el evento fue un acto de Dios. Que todo no es más que una mentira inventada por alguien, porque aunque el hombre Jesús sí existió, hizo y dijo esas cosas, aunque incomprensibles y emocionantes, fue solo para darnos ejemplo. En otras palabras, como lo declaró un obispo, Jesús fue tan hereje como yo. El líder de un grupo evangélico laico quisieron tener un debate con este obispo y lo describieron como un cáncer que está carcomiendo a la iglesia. O bien se le podría describir como caramelo envuelto en cianuro. Ahora escuche, ¿qué es lo que dijo el arzobispo de este sínodo? O sea, el jefe de ese obispo. ¿Cree que le llamó la atención y le disciplinó? Asómbrese. Lo siguiente es lo que él dijo sobre su controversial obispo. El sínodo anglicano siempre ha favorecido la libertad intelectual y la independencia. Ahora, suponga que el jefe de la policía japonesa hubiera dicho, nosotros aquí en Japón gozamos de libertad para comer, y si la gente quiere saborear caramelos envenenados, no es nuestro trabajo el impedírselo, ni tampoco confiscar los caramelos con cianuro. Esa declaración hubiera sido ridícula, y ese jefe de la policía no hubiera permanecido en ese cargo ni 5 minutos más. ¿Cuán ridículas pueden ser las personas en la iglesia? La Biblia dice que los hijos de la oscuridad son más sagaces que los hijos de la luz. El arzobispo anglicano dijo que la iglesia no era como una escuela, en la cual se podía expulsar a un alumno para evitar que su maldad tenga influencia en los demás. Eso es rechazo de autoridad. No querer que nadie les diga, así dice la Biblia. No quieren cadenas de ninguna naturaleza. Por eso cada apóstata es un rebelde, aunque no todos los rebeldes son apóstatas. Los líderes religiosos apóstatas son los que están al frente de quienes se rebelan contra la autoridad establecida, sin necesidad ni siquiera de razonar su rebelión. Los apóstatas, primero, mancillan la carne. Segundo, rechazan la autoridad. Tercero, avergüenzan a los fieles. Judas 8 dice que los apóstatas blasfeman de las potestades superiores. La palabra potestad es la raíz de donde tenemos la palabra doxología, que literalmente significa cosas gloriosas y majestuosas. Pero para los apóstatas no hay nada glorioso ni majestuoso, y por eso se burlan de la palabra de Dios y del Dios de la palabra. Ellos, aunque han recibido la verdad, han repudiado y han ridiculizado esa verdad. Dicen cosas malévolas de las cosas gloriosas de Dios. Otra de las características de los apóstatas es que son hábiles con las palabras.
Saben cómo burlarse de las cosas santas. No hay nada sagrado o santo que merezca su respeto, y esto no lo hacen afuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Por favor, anote al margen 2 de Pedro 2, los versos 10 y 11. El apóstol Pedro habla del juicio de Dios sobre estos falsos profetas, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pedro y Judas están hablando del mismo asunto, de los presuntuosos y autosuficientes que no tienen ningún temor de hablar contra las autoridades, cuando ni siquiera los mismos ángeles mayores en fuerza y potencia que todos ellos no se atreven a pronunciar juicio delante del Señor. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bien, miremos Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Permítame poner el trasfondo de esta historia. Hubo un argumento acerca del cuerpo de Moisés, quien, como usted seguramente bien lo sabe, murió prematuramente en el monte Nebo. Moisés cometió pecado de muerte y murió relativamente joven y prácticamente gozando de buena salud. Leamos lo que al respecto dice Deuteronomio 34:7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. O sea, murió en plenitud de fortaleza física y con visión 20/20. Ah, santa envidia. Pero quiero que note que debido a su desobediencia, él llegó hasta los linderos de la tierra prometida, pero no entró en ella. En Deuteronomio 34:4 leemos lo que Dios le dijo a Moisés. Esta es la tierra que juré a Abraham y a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Ahora quiero que note toda la tristeza que está tácitamente encapsulada en el verso 6. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y pudiera ser que alguien me pregunte: pastor, ¿quién enterró a Moisés? Pues mi amigo, eso no lo sabemos. Pudo haber sido el arcángel Miguel, porque el arcángel fue enviado a ese lugar. Pero esto es solo una suposición, porque la realidad, por lo menos nosotros no la sabemos. ¿Pudo como no pudo haber sido así? Yo no lo sé, usted no lo sabe, nadie lo sabe excepto Dios. Y eso para mí es más que suficiente. Hay un libro apócrifo llamado Las Suposiciones de Moisés, que dice que aclaran todas estas cosas. Pero como es un libro apócrifo, significa que nadie sabe quién lo escribió y que no es inspirado por Dios. Pudiera ser que contenga alguna o algunas verdades, pero no es un libro inspirado por Dios mismo. Sencillamente no lo sabemos. Pero sí sabemos que Moisés murió, que nadie sabe dónde específicamente está enterrado en el monte Nebo. Sabemos que hubo un argumento entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés. De paso, permítame aclarar que no hay arcángeles, solo hay un arcángel, Miguel, cuyo nombre significa uno que es como Dios. Y el arcángel Miguel y Lucifer, el diablo, tuvieron un argumento. Recuerde que el arcángel Miguel tiene la verdad y que Dios y la justicia están a su lado. ¿Piensa que Miguel impuso su rango sobre Lucifer? ¿O que Miguel habló despectivamente al diablo? No, no lo hizo. La Biblia dice que el arcángel Miguel no presentó burladoras acusaciones contra el diablo, sino que con toda sobriedad, seriedad y autoridad digna y sencillamente le dijo: el Señor te reprenda. Y eso fue más que suficiente para ganar el argumento, para ganar la batalla. Pero ahora surge una muy interesante pregunta.
¿Por qué Judas menciona este asunto? Escuche, Judas está diciendo que el más poderoso arcángel en la gloria habló con más respeto acerca del diablo que lo que mucha gente habla acerca de Dios. El arcángel no se atrevió a acusar al diablo. Sin embargo, muchos no tienen ningún problema blasfemando contra Dios. No tienen ningún temor de Dios y por lo tanto no tienen ningún respeto a Dios. Y por eso dicen cosas horribles contra el Dios Todopoderoso. Como la noche sigue al día, cuando un hombre recibe la verdad y rechaza esa verdad, casi de inmediato comenzará a ridiculizar esa verdad que antes defendía. Cede a los impulsos de su naturaleza carnal, desprecia la autoridad de Dios y con su lengua y su boca comienza a proferir blasfemias. Y es una cosa terrible cuando eso sucede. Al margen, por favor, anote Tito 3, verso 2. Que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Que Dios nos perdone cuando hablamos despectivamente de los demás, o cuando hablamos arrogantemente frente a los demás. Se cuenta de un joven pastor recién graduado del seminario que fue invitado a predicar en la iglesia de un pastor con muchos años en el pastorado. Y cuando le dieron el tiempo para su predicación, el joven pastor subió arrogantemente hasta la plataforma con ademanes de pavo real detrás del púlpito. Y como el pavo real solo era plumaje resplandeciente, porque su predicación fue un verdadero desastre. Predicó desde Génesis hasta Apocalipsis en menos de 45 minutos, tratando de abarcarlo todo, pero sin decir absolutamente nada. Y cuando terminó su mensaje, rojo de vergüenza, bajó de la plataforma con su cabeza agachada. El anciano pastor de la iglesia, con la sabiduría y la experiencia que da el haber caminado largo tiempo con Dios y en los caminos de Dios, se le acercó, le puso un brazo sobre sus hombros y pastoralmente le dijo: Hijo, si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Qué práctico y precioso consejo, ¿no le parece? Cuando habla de otras personas o con otras personas, tenga cuidado no solo de las palabras que salen de su boca, sino del tono y la intención con las que dice. Independientemente de con quién hable, no sea usted parte de aquellos que rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades superiores. Porque a estos la Biblia los identifica como sucios soñadores, como apóstatas, y lamentable y tristemente, el mundo y las iglesias están llenos de ellos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como cristianos debemos contender ardientemente por la fe. Y eso significa que debemos saber con toda seguridad qué es la fe. Que debe entender bien lo que cree y sobre todo en quién cree. ¿Cómo podría usted defender una fe de la que no sabe absolutamente nada? Por eso es que usted debe ser miembro de una iglesia genuinamente bíblica y cristocéntrica. Usted debe procurar que su cónyuge, sus hijos y toda su familia sean salvos. Debe no solo orar, sino agonizar por sus hijos, por su familia espiritualmente. Nada es más devastador que criar hijos en un medio ambiente cristiano y más tarde ver que se vuelven apóstatas. Porque casi es literalmente imposible hacerles volver al camino de la verdad. Con angustia en mi corazón he visto muchos casos así. Los apóstatas son nuestros enemigos gratuitos porque, como viven en profunda vileza moral y espiritual, cuando usted les quiere hablar o habla con ellos de cosas de Dios y de la Biblia, ellos se burlarán de usted, de su Dios y de sus creencias bíblicas. Pero note algo interesante. No es que dejan de ser religiosos, sino que buscan una iglesia que se amolde a su libertinaje, y cuando la encuentran se hacen miembros de ella para seguir juntamente con otros libertinos, burlándose de las iglesias pasadas de moda y que persisten en seguir enseñando y predicando de Dios y del Señor Jesucristo y contendiendo por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
Judas, con su corazón destrozado, escribe su epístola para decirnos que debemos permanecer firmes en nuestra fe bíblica y que debemos estar atentos y vigilantes para no dejarnos sorprender ni amilanar por las burlas y el desdén de parte de los apóstatas. Permítame una palabra final de advertencia. Por favor, no se vuelva orgulloso ni arrogante porque conoce las verdades bíblicas o porque tiene a Jesús en su corazón y sabe que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Sepa que todo lo que espiritualmente tiene es por la gracia de Dios. Y tenga siempre un corazón comprensivo y compasivo para aquellos que siguen perdidos en sus delitos y pecados. Busque ser parte de una iglesia que le enseñe, que le disipule, que le ayude a crecer espiritualmente, para que usted también pueda disipular a las personas que con toda seguridad Dios pondrá en su camino. Amigo oyente, anhelo que usted no sea un apóstata, que escuche este programa para burlarse de las verdades bíblicas que Dios me da el honor y el privilegio de enseñar por medio de estos estudios bíblicos radiales. Y si usted aún no tiene una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo, ¿qué le impide hacer esa decisión espiritual ahora mismo? Si este mismo momento usted ora con sinceridad, con fe, depositando toda su confianza en el Señor Jesucristo, la Biblia asegura que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si está dispuesto a hacerlo, ore conmigo la siguiente oración. Amado Dios y Padre, gracias por las profundas verdades que has tenido a bien enseñarme por medio de este programa. Ayúdame a buscar siempre tu verdad, tal y como la has revelado en tu palabra. Sé que soy pecador y que a pesar de eso tú me amas y quieres salvarme. Señor Jesús, sé que tú entregaste tu preciosa vida en la cruz del Calvario para, con tu muerte, pagar la culpa de mis pecados. Con gratitud te invito ahora mismo para que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Enséñame cada día más y más de tu palabra. Perdona mis pecados y hazme un instrumento útil y de bendición en tus manos. Lo pido en tu santo nombre. Amén.